Muy buenas noches para todos. Inicia esta Corte su periodo ordinario de sesiones con el caso de Wilson Gutiérrez Soler contra el Estado colombiano. En esta audiencia vamos a dar la palabra en primer lugar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se pronuncie aquí sobre los cargos que le imputa el Estado colombiano para el caso que aquí acontece. Posteriormente también un espacio de 5 minutos para los representantes de las víctimas para que amplíen el concepto fáctico en el cual se presenta la vulneración de derechos humanos contemplados en la Convención en contra de las víctimas que aquí representan. Finalmente, el Estado colombiano tendrá su espacio también de 5 minutos para que se pronuncie respecto a lo que aquí demanda la Comisión y los representantes de las víctimas. Tienen el uso de la palabra, señores representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana, un saludo especial para la delegación del Estado colombiano, los representantes de víctimas. Mi nombre es Sergio Alberto Araque Rangel y mi número de cédula es 1098611-551. Antes de empezar con mostrarle a su señoría los hechos que decidimos darles al Estado colombiano, quisiéramos hacer un breve recuento sobre los hechos que nos atañen para este juicio, con el fin de que todos tengamos claridad sobre los temas que se van a tratar. Para el 24 de agosto de 1994 quisiera recordar que el señor coronel Luis Ernesto Barón, quien para ese entonces era el comandante de la unidad de antisecuestro, representante funcionario del Estado colombiano, en compañía de un familiar, un primo, un ex coronel del Ejército Nacional, Ricardo Daniel Barón, citaron en la calle 13, en la carrera 13 con calle 63, en la ciudad de Bogotá, al señor Wilson Gutiérrez Soler, quien para ese entonces desempeñaba unas labores de taxista, entre otras. El señor Wilson Gutiérrez Soler se acerca y se tiene un encuentro con estas personas en este sitio por parte del coronel Luis Enciso Barón y el señor Ricardo Barón. Es sometido o es conducido de manera involuntaria en contrario de sus derechos a un sótano en ese sector, donde es sometido a una serie de torturas por parte de estas personas. Entre estas torturas quisiera destacar, puede sonar un poco fuerte para esta comisión, pero a las inhumanidades que fue sometido esta persona, entre las que podemos encontrar que haciendo uso de fósforos quemaron los genitales del señor Wilson Soler, lo accedieron utilizando un elemento de madera con el fin de presionarlo, con el fin de que él dijera donde se encontraba una serie de documentos, el cual él para ese entonces no sabía qué era lo que estaba pasando. No siendo esto suficiente, o al ver que el señor Wilson Gutiérrez Soler no podía o no les dijo el cometido que ellos querían, la documentación que ellos exigían, y en vista de poder subsanar los inconvenientes de tortura que ellos estaban cometiendo, someten al señor Wilson Gutiérrez Soler a un interrogatorio sin las debidas formalidades legales que se exigen, como lo es la presencia de un abogado defensor. En ese momento, el Estado colombiano, que es el garante de un debido proceso, no le permite o no le accede al señor Wilson Soler un abogado, sino que de manera rápida accede a una señora, a una monjita, para que estuviera presente en ese interrogatorio. De esto motivan al señor para que a todas las preguntas que se le hacen, él acceda o responda que sí, con eso induciéndolo a decir cosas o a dar respuestas que no tenían nada que ver, sino que era objeto de supresión.
y pues, de la tortura a la que había sido cometido. Entre otras circunstancias, señoría, que de pronto usted tiene conocimiento, el Estado colombiano y el representante de la víctima, del cual no voy a entrar más a fondo, quisiera solicitar a la Honorable Corte que establezca la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la violación de los artículos que a continuación voy a citar, el cual el numeral 5.1, 5.2 y 5.4, los cuales resaltan el derecho a la integridad personal, los numerales 7.1 y sus siguientes, el derecho a la libertad personal, y 8.1 y sus siguientes, lo que son garantías judiciales, protección judicial. Nosotros, la Comisión Americana, en relación al artículo 11, nos atañe la obligación de respetar los derechos, de prevenir y esclarecer debidamente las violaciones antes resaltadas, las cuales fueron perpetradas en perjuicio del señor Wilson Gutiérrez Soler. Así, de igual manera, solicitamos sean reparadas todas estas afectaciones físicas, psicológicas, a las que el señor Wilson Gutiérrez Soler fue sometido, y no obstante, todo su núcleo familiar, del cual también ha sufrido una seria afectación psicológica. Quisiera destacar también que no obstante ya con el maltrato que fue sometido el señor Wilson Gutiérrez Soler, fue objeto de un atentado por parte de unas personas desconocidas, del cual salieron libremente ilesos. Buenas noches. Gracias, honorable juez de la Corte Interamericana, delegación del Estado de Colombia, representante de víctimas. Mi nombre es Irma Lisbeth Espinosa Saavedra, identificada con cédula de ciudadanía 1095-932-897. Como ya escucharon bien los hechos ocurridos con este señor, quisiera traer a colación el objeto de nuestra demanda. El objeto de la presente demanda consiste en solicitar respetuosamente a la honorable Corte que concluya y declare que la República de Colombia es responsable por la violación de los derechos a la integridad física y a la libertad personal consagrados en los artículos 5º, inciso 1º, 2º y 4º y 7º, inciso 1º, 2º, 3º, 4º y 5º y 6º de la Convención Americana en perjuicio de Wilson Gutiérrez, en razón a su detención y a su sometimiento a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes mientras se encontraba bajo la custodia del Estado. Que la República de Colombia es responsable por la violación de las garantías judiciales de Wilson Gutiérrez Soler previstas en los artículos 8º, inciso 1º, 8º, 2º, D y 3º, así como su derecho a la protección judicial y a la de su familia conforme a los artículos 25 de la Convención Americana. Igualmente, el incumplimiento de la obligación estatal de asegurar el respeto de los derechos previstos de dicho tratado en virtud de su artículo 1º, inciso 1º. Que la República de Colombia debe adoptar las medidas necesarias para investigar y juzgar a los responsables de estas violaciones ante los tribunales ordinarios, incluyendo los casos en los cuales dicha actividad implique reabrir investigaciones precluidas o reexaminar causas decididas ante la justicia militar, conforme lo establece la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia. La República de Colombia debe adoptar las medidas necesarias para reparar a Wilson Gutiérrez Soler en razón del daño material e inmaterial sufrido como consecuencia de las violaciones de los artículos 5º, 1º, 4º, 7º, en conjunción con el deber de garantía previsto en el artículo 1º, inciso 2º de la Convención Americana. Que la República de Colombia debe adoptar las medidas necesarias para que los familiares de las víctimas reciban adecuada y oportuna reparación por las violaciones alegadas. La República de Colombia debe hacer efectivo el pago de las costas y gastos en que han incurrido la víctima y sus familiares para litigar en este caso en el ámbito interno, así como ante la Comisión y la Honorable Corte, y los honorarios razonables de los representantes legales.
La República de Colombia debe adoptar medidas de satisfacción y no repetición. Solicito, señor juez de la Corte Interamericana, para que, si así lo tiene a bien, autorice la presentación de la prueba. Voy a presentarla a través del delegado de la Comisión Interamericana. Agradecemos, señor efectivo, manifestar ante la Corte su nombre. Mi nombre es Wilson Gutiérrez, de nacionalidad colombiana, lugar de residencia, Estados Unidos. El detectivo debe limitarse a contestar clara y precisamente la pregunta que se formula, ajustándose a los hechos o circunstancias que le consten y evitando dar opiniones personales. Se informa si el testigo que fue citado por la Corte va a declarar sobre las consecuencias de su detención, así como las torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes que padeció y de la denegación de justicia sufrida. Se informa al declarante, de acuerdo con el artículo 51 del reglamento de la Corte, que los Estados no podrán enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus dictámenes o declaraciones rendidas ante la Corte. Solicito al testigo que se ponga de pie para que el señor presidente de todo el Parlamento diga. Señor testigo, jura usted o declara solemnemente por su honor y en conciencia que dirá la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Se lo juro. Presentarse. La palabra de la Comisión Interamericana. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. Buenas tardes. Wilson, ¿por qué decidió usted denunciar la tortura? Mi decisión de denunciar la tortura era porque no tenía la obligación de hacerlo, sabía que lo que habían hecho estaba mal. ¿Qué esperanzas tenías por haber denunciado la tortura? Mi esperanza era que se llegara a ese punto de que se hiciera justicia, que eso no quedara en la impunidad, que no existiera impunidad. Justicia. ¿Cómo sintió usted cuando las investigaciones contra el teniente coronel Inciso Barón y el civil Ricardo Darel fueron recluidos? Indignación, porque aún a sabiendas de que el Estado era consciente de lo que había sucedido, nunca hubo justicia, y lo que dejaban ver era que existía impunidad. ¿Qué consecuencias trajo por usted haber denunciado la tortura? Las consecuencias fueron persecuciones a mi familia, atentados contra mi familia, acabar con mi familia, destruir mi vida personal, familiar, verse sometido a desplazamientos, a humillaciones. Lo peor. ¿Qué impacto tuvo las amenazas, los hostigamientos sobre su vida laboral y económica? Nunca pude tener un trabajo estable, nunca me dejaron realizar como una persona normal, ya que a los sitios donde yo llegara siempre me llegaban los hostigamientos. Las personas que estuvieran cerca conmigo, bien fuera mi papá, mi mamá, mis hermanos, se vieron obligados a replegarse. Nunca me dejaron tener una vida normal, como
persona, tener una familia, tener un trabajo. Nunca pude. ¿Podría usted describir un poco en más detalle qué tipo de hostigamientos fue objeto usted y su familia? Fui objeto de allanamientos, encarcelamientos, atentados con explosivos, persecuciones, llamadas telefónicas, no solo para mí, sino para mi hermano. Y nunca supe qué fue tener paz. Y Wilson, ¿por qué cree usted que estos hostigamientos tuvieron relación con la denuncia de la tortura? ¿Alguien le decía algo? ¿Qué te da esa convicción? Siempre me dejaron saber. Su señoría, ya una vez poniendo de presente la prueba, nuevamente, donde el señor Wilson Gutiérrez Soler hace una declaración formal, nuevamente resalta todos los maltratos y persecuciones del cual ha sido víctima él, su familia y demás familiares. Agradecemos el espacio que nos permitieron. Gracias, señores de la Comisión Interamericana. Damos paso a los representantes de las víctimas para que presenten aquí una ampliación de los hechos, de la situación fáctica en la cual se rodea el caso del señor Wilson Gutiérrez Soler. Tienen el uso de la palabra. Gracias, su señoría. Buenas noches, señores de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, representantes del Estado, Comisión Interamericana de Derechos Humanos e intervinientes y asistentes a la presente diligencia. En primera medida me identifico. Mi nombre es Libardo López Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía 91-511-118. Cabe resaltar que en la presente diligencia ostento la calidad de miembro delegado que por la colectividad de José Alvear Restrepo, de acuerdo con el mandato expresamente conferido para ella. En aras de ahondar un poco y profundizar sobre la estructura de la imputación de cargos planteada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado para el caso que nos ocupa, nos permitimos tomar y ampliar los siguientes elementos de índole fácticos y jurídicos. Como bien es cierto, el señor Wilson Gutiérrez Soler fue sometido a tratos inhumanos y crueles, bajo una citación realizada por el coronel de la Policía Nacional Luis Gonzaga Enciso Barón, comandante de una unidad urbana antiextorsión y secuestro de la Policía Nacional UNASE, y su primo, el exteniente coronel del Ejército Ricardo Dalel Barón, los cuales se apersonaron en la carrera 13 con calle 63 de la ciudad de Bogotá, donde lo condujeron al sótano, realizándole torturas consistentes en quemaduras en los órganos genitales y otras lesiones graves, las cuales atentaban en contra de su dignidad. Es importante saber, 3 horas después de haber sido torturado, el señor Wilson Gutiérrez Soler fue entrevistado por funcionarios de la Oficina Permanentemente de Derechos Humanos, quienes le dijeron que para salvar su vida respondería a todo que sí. Por tanto, es importante, honorable Corte, mencionar que el señor Gutiérrez Soler fue inducido bajo coerción a rendir declaración en versión libre en su contra sobre hechos motivo de la detención. A su vez, es importante decir que el señor Gutiérrez Soler no contó con la presencia de un representante judicial ni con la defensa
ni con un defensor público al rendir esta declaración, por lo que al suplir esta ausencia del defensor, miembros de la fuerza pública solicitaron la presencia de una religiosa con el fin que compareciera a la presente diligencia en calidad de defensa técnica o en calidad de persona honorable, de tal manera que permitiera avalar el requisito de garantías judiciales. Valga resaltar que el Estado no efectuó el esfuerzo alguno para contactar a un abogado que pudiera actuar como defensor técnico, pese a que las instalaciones de la UNACE se encuentra en una zona céntrica de la capital del país. El daño generado al señor Gutiérrez fue mencionado por un médico forense del Instituto Nacional de Medicina Legal, quien examinó al señor Gutiérrez Soler a las 23:45 del 24 de agosto de 1994 e hizo constar que éste presentaba lesiones. Al día siguiente, 25 de agosto de 1994, el fiscal regional del UNACE urbano verificó el estado físico del señor Gutiérrez Soler, donde también dejó constancia de dichas lesiones. Asimismo, en certificados médicos expedidos del 28 de noviembre del año 2000 y el 14 de diciembre del mismo año, un especialista de urología dejó constancia de la persistencia del daño físico ocasionado al señor Gutiérrez Soler. También de las perturbaciones psíquicas permanentes, las cuales fueron evaluadas en el peritaje practicado el día 8 de agosto de 1996 por el Grupo de Psicología y Psiquiatría Forense de la Regional de Bogotá. Es por esto, su señoría, que a grandes rasgos podemos mirar el nivel fáctico en el caso Gutiérrez Soler. También es de mencionar que el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 5, numerales 1, 2 y 4, los cuales se refieren al derecho de la integridad personal. Artículo 7, numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que rezan sobre el derecho a la libertad personal. Artículo 8, numerales 1 y 2, literales D, E y G. Y asimismo el artículo 25, que consagra protección judicial. Lo que en esta parte pretende es demostrarle a la Honorable Corte que existe un precedente y una inoperancia evidente en las fuerzas públicas colombianas que vienen desarrollándose en el tiempo, tal como lo muestra no solo el hecho de que el ex agente estuviese acompañado en la escena de la violación de Gutiérrez Soler en calidad de su primo, del principal perpetrador de las violaciones, sino también estudios serios y contundentes que se adelantaron y se adjuntan en el expediente que se lleva del caso, en donde constata que los miembros de la fuerza pública utilizaban sistemáticamente y de manera coercitiva para la época de los hechos la tortura. Estos informes se fueron realizando sucesivamente organizaciones tales como la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llegando a la conclusión que en Colombia la fuerza pública ha sido persistente en la práctica de estas conductas de tortura con el fin de lograr la declaración en versión libre de autoincriminación. Buenas noches, honorable juez. Me identifico, mi nombre es Betsy Janet Belandia, mi número de cédula es 1-102-370-494.
La conclusión es que la fuerza pública ha sido persistente en la práctica de conductas de tortura con el fin de lograr la declaración y ejercicio libre de autoincriminación, y la cantidad de quejas que se presenta posterior a la ocurrencia de los hechos están dotadas de impunidad, pues de cada 100 investigaciones, 95, por ejemplo, se archivan por falta de pruebas, 95 quedando en evidencia la posición permisiva e inoperante del Estado para investigar esas conductas. Lo más alarmante es que las investigaciones no arrojaron un extremo de cierre de esas conductas. Todo lo contrario, se logra constatar que a la fecha estas conductas se siguen cometiendo sin generarse por parte del Estado preocupación alguna. Acompañamiento a las víctimas, generación de garantías judiciales, protección para la víctima y para su familia, asesores legales, medidas eficaces de restricción, medidas eficaces de restricción al uso de autoridad, que en la mayoría, por no señalar casi todas las veces, se traduce al uso de la fuerza, malos tratos, denigrantes y en general los atropellos a los derechos humanos. Todo ello para darle más sustento a la teoría del caso que representa esta parte en relación con la presunta privación de libertad personal y vulneración de la integridad personal de Wilson Gutiérrez Soler con la aquiescencia de servidores públicos que bajo los medios a su cargo y por la autoridad que ostentan sirvieron de provecho para detener a la persona Wilson Gutiérrez Soler e intentar extraerle una confesión mediante torturas por la alegada comisión de un ilícito, del cual eventualmente la Justicia Nacional lo declaró inocente, de la fecha 26 de agosto del año 2002. En cuanto al artículo 5 y los numerales referenciados como objeto de violación, tenemos que en el caso Gutiérrez Soler se incumplió a cabalidad todos los presupuestos de las conductas violatorias consagradas en el artículo. Esto es, el señor Soler se le vulneró el derecho a la integridad física y psicológica, quedando en evidencia con los tratos recibidos por la fuerza pública al momento de su detención, ya que utilizaron malos tratos como medio para obtener de este una confesión de autoincriminación para lograr esto. Lo sometieron a tratos crueles que resultaron en quemaduras padecidas en sus genitales, el método de maltrato empleado con un palo de recogedor introducido por su recto. Los artículos 7 y 8 quedan demostrados en la medida en que el Estado colombiano no ha cumplido con su obligación de investigar la tortura hecha por el señor Soler de manera exhaustiva con el fin de sancionar a los responsables. La jurisdicción militar ordenó la cesación de todo procedimiento en contra del coronel Enciso Barón y la jurisdicción ordinaria ordenó la preclusión de la investigación en contra del señor Galiel Barón, pese a toda la evidencia y en violación a la presunción de inocencia. Por lo tanto, el Estado de Colombia es responsable por las violaciones en el artículo 8 y 25 de la Convención, así como los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Americana para prevenir y sancionar la tortura. Muchas gracias a los representantes de las víctimas. Tiene el uso de la palabra, señores representantes del Estado colombiano. Muy buenas tardes, señor presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, honorables representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representantes de las víctimas. Atendiendo el llamado de la Honorable Corte Interamericana de sus agentes, suscrito Carlos Augusto Morín Hernández, cédula de ciudadanía colombiana 91-520-561, buscando el esclarecimiento de los hechos de lo reprochado por el señor Wilson Gutiérrez Soler, reproche que se elevó ante la comisión a través del colectivo de abogados
José Alvear Restrepo, totalmente entregados a la sana discusión, teniendo como principio nuestro acatamiento al ordenado sobre derechos humanos. Nos permitimos y solicitamos al señor presidente de la Corte nos permita hacer traslado de nuestras excepciones preliminares y de la contestación de la demanda. Tenemos al señor representante del Estado que esas excepciones ya han sido allegadas a la Corte Interamericana. Omita ese procedimiento y continúe con su intervención. La República de Colombia, en su condición de Estado parte y luz a lo señalado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, hemos adoptado en nuestra normatividad, en nuestro bloque de constitucionalidad, todo lo referente a la Convención Americana, el Pacto de Costa Rica, y buscando reconocer los hechos que se nos endilgan, buscando dentro de la etapa de la audiencia el momento de poder exponerle de manera organizada nuestras evidencias, teniendo en cuenta que dentro de nuestro ordenamiento jurídico colombiano se adelantaron investigaciones de carácter disciplinario dentro del ámbito de la jurisdicción penal militar, dentro de la jurisdicción penal, y que en su momento arrojaron resultados, y obviamente teniendo en cuenta las consideraciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien en su momento ya a disposición como que se llegue a concluir por su señoría, iniciar y reabrir las investigaciones a que haya lugar. El Estado colombiano, garante de los derechos, de hacer respetar los derechos, de acatar nuestros convenios y pactos internacionales, estamos obligados a velar para que la dignidad de las víctimas sean de alguna manera poderlos responderles. Gracias, señor juez. Señores del Estado, ¿presentan ustedes ante esta audiencia algún reconocimiento de responsabilidad parcial por lo que aquí se denuncia? Señor juez, el Estado colombiano reconoce y por lo tanto retira las dos excepciones preliminares presentadas por el Estado. Esto es la relacionada con el menoscabo del derecho de defensa del Estado y el incumplimiento de los requisitos para la aplicación de la excepción de agotamiento de los recursos internos. Reconoce su responsabilidad internacional por violación del articulado que expuso la Comisión Interamericana, que van en relación con los demandados. Derivado de este reconocimiento y de la acción u omisión de algunos agentes estatales que obraron de manera individual e incumplieron sus deberes jurídicos, reafirmamos nuestra política de Estado, la promoción y protección de derechos humanos, y expresa su respeto
y consideración por la víctima y sus familiares y les pide perdón por los hechos ocurridos. Le solicito al honorable presidente de la Corte Interamericana me permita de manera pública hacer entrega de un manual básico de protección de los derechos humanos Wilson Gutiérrez Soler, entregados a 237.000 policías que en este momento se encuentran en nuestras calles, ciudades y campos, al igual que 410.000 que conforman nuestro Ejército Nacional, y todos los servidores públicos que tienen bajo la custodia, bajo su responsabilidad, el trato digno, cumpliendo con los protocolos, la custodia para casos de judicialización e investigación judicial. Muy buenas noches, honorable presidente de la Corte Interamericana de Derechos, doctor Fernando Guerrero. Buenas noches, representantes de víctimas y representantes de la comisión y demás asistentes e intervinientes a la audiencia. Como representante del Estado, mi nombre es J.P. Joana Reyes Barbosa, identificada con cédula de ciudadanía 37-708-020 de Charalá. Doy inicio a las excepciones preliminares. Las excepciones son una forma de ejercer el derecho de contradicción con fundamentos en vicios de carácter procedimental. Así lo ha determinado esa honorable Corte en jurisprudencia pacífica y constantemente confirmada. Primera excepción: menoscabo del derecho de defensa del Estado colombiano. Permítame, representantes del Estado, están haciendo alusión nuevamente a un documento que había sido votado previamente. Por favor, refiéranse ya a los asuntos ya posteriores a la aceptación de responsabilidad, al parecer integral, respecto a los hechos aquí denunciados. Si no es el caso, corrijan o aclaren eso aquí a la Corte, si la responsabilidad sería parcial o integral, y si tendrían algo más que agregar a esta audiencia. Bueno, la consideración final, decimos que si del análisis de las excepciones invocadas a la honorable Corte se encuentran imputadas las razones para su prosperidad, comedidamente solicito un pronunciamiento sobre los incidentes procesales planteados en ellas, teniendo en cuenta de que ellos puede generarse importante jurisprudencia que contribuya a la construcción de mejores prácticas en el trámite de casos en el sistema. Representantes del Estado, bueno, finalizamos esa intervención, seguimos en la expresión de situaciones relacionadas con temas procesales que ya fueron abordados aquí en esta audiencia. Tienen el uso de la palabra, señores representantes de la Comisión Interamericana, para unos alegatos finales, los cuales también darán paso tanto a los representantes de las víctimas como a la Comisión. Buenas tardes. Gracias, honorable juez de la Corte Interamericana. Mi nombre es Leonor Ríos Rosal, identificada con cédula de ciudadanía 40023-215, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión desea saludar expresar su satisfacción por el allanamiento hecho públicamente por el Estado de Colombia respecto a su responsabilidad internacional por la violación de la Comisión Interamericana en relación con los hechos de la demanda que presenta el caso de detención ilegal, tortura y violación de las garantías judiciales del señor Wilson Gutiérrez Soler. A continuación, me permito presentar los alegatos finales. En esta intervención queremos dejar la claridad sobre los hechos probados. Las diferentes pruebas practicadas en el presente caso arrojan certeza sobre los ciertos hechos como lo fueron las diferentes testimonios de Wilson Gutiérrez Soler y su familia, las cuales mostraron que estos padecieron un profundo sufrimiento a raíz de las diferentes amenazas
y un fallido atentado. Además, los variados peritajes mostraron una gran falencia en el acceso a la administración de justicia, como también mostraron que las torturas a las que fue sometido el señor Wilson Gutiérrez Soler no solo tienen una connotación física, sino también psíquica y psicológica. Las torturas efectuadas en los órganos genitales y en el recto, según el peritaje de la señora María Cristina Núñez, profesora de Medicina Legal en Portugal, no se trataron de forma indebida, ya que así se hubiera evitado las secuelas evidentes. Cabe destacar que se tienen dos dictámenes de médicos forenses del 24 y 25 de agosto de 1994, en el cual manifestaron que las quemaduras que Wilson Gutiérrez Soler tiene en sus órganos genitales, tiempo que después un médico urólogo deja constancia de las persistencias de las lesiones. En los anteriores dictámenes no se determinaron laceraciones, hematomas y otras anomalías por el recto, pero para estos casos hay unos estándares que se encuentran contemplados en el protocolo de Estambul que indican que estos elementos no pueden ni deben ser considerados como indicio que no se produjeron actos de tortura por esta vía. Allí señala que el examen anal del hombre y mujeres tras una violación apenas muestra alteraciones en un 30% de las víctimas. No solo el protocolo de Estambul se ha referido a la cicatrización de abusos o torturas por el recto. Respecto a este tema, el doctor Pablo Navarro, de Medicina Legal de Costa Rica, en su estudio sobre la valoración de la región anal en el delito sexual en la medicina forense clínica, manifiesta que algunas cicatrices se sanan patológicamente, en tanto otras ni siquiera dejan un hallazgo observable o simple vista. En este acervo probatorio también se prueba el daño psicológico que sufrió el señor Wilson Gutiérrez Soler. Así lo refleja el perito Ana Deux, quien dijo que el señor Gutiérrez Soler, a raíz de una serie de torturas y sumándole la falta de diligencia del Estado, sufre un estrés postraumático. Como conclusión, se toma por hechos probados los siguientes: detención y tortura del señor Wilson Gutiérrez Soler, secuelas físicas y psicológicas sufridas por el señor Wilson Gutiérrez Soler, la falta de cumplimiento de la República de Colombia respecto a las obligaciones de respetar, proteger y garantizar. Por lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta lo probado durante el trámite, esta comisión se permite solicitarle de forma muy respetuosa al honorable juez de la Corte declarar lo siguiente. Primero, que la República de Colombia es responsable por la violación de los derechos a la integridad física y la libertad personal consagrados en los artículos 5, parágrafo 1, 2 y 4, artículo 7, parágrafo del 1 al 6 de la Convención Americana en perjuicio de Wilson Gutiérrez Soler en razón de su detención, sometimiento a torturas y tratos crueles e inhumanos y degradantes mientras se encontraba bajo custodia y responsabilidad del Estado. Segundo, que la República de Colombia es responsable por la violación de las garantías judiciales de Wilson Gutiérrez Soler, estas previstas en los artículos 8, parágrafo 1, 2, 2D, 2E, 2G y tercero, así como de su derecho a la protección judicial y de la familia conforme al artículo 25 de la Convención Americana. Igualmente, el cumplimiento de la obligación estatal en asegurar el respeto de los derechos previstos en dicho tratado en virtud del artículo 1, parágrafo 1. Tercero, que la República de Colombia debe adoptar medidas necesarias para investigar y juzgar a los responsables de estas violaciones ante los tribunales ordinarios, incluyendo los casos en los cuales dicha actividad implique reabrir investigaciones ya precluidas o reexaminar causas decididas ante la justicia militar. Cuarto, que la República de Colombia la República de Colombia debe adoptar medidas necesarias para reparar a Wilson Gutiérrez Soler en relación al daño material e inmaterial sufrido como consecuencia de las violaciones de los artículos 5, parágrafo 1 y 2, artículo 4,
artículo 7º, parágrafo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y el artículo 8 en sus parágrafos 1, 2, 2D, 2E, 2G y tercero. Artículo 25, en conjunción con el deber de garantizar lo previsto en el artículo 1, parágrafo 1 de la Convención Americana. Que la República de Colombia debe adoptar medidas de rehabilitación físicas del señor Gutiérrez Soler y de rehabilitación psíquica para su grupo familiar, teniendo en cuenta las secuelas causadas y daños resultados de los hechos acá aprobados. Que la República de Colombia debe hacer efectivo el pago de las costas y gastos en que se ha incurrido a las víctimas y sus familiares para litigar en este caso, en el ámbito interno, así como en las costas frente a esta comisión, y los honorarios razonables a los representantes legales. Séptimo, que la República de Colombia debe adoptar medidas de satisfacción y no repetición. Octavo, el Estado colombiano está obligado a publicar el resumen de la sentencia en un diario de circulación nacional y publicar el texto de la misma en un diario oficial. Noveno, el Estado está obligado a adoptar con criterio apego a la sentencia, como dice la Corte, las conclusiones del peritaje y las siguientes medidas de cesación de violaciones contra el señor Wilson Gutiérrez Soler, medidas como la revisión de la decisión de cesar el procedimiento contra el coronel Luis González Enciso ante la justicia penal militar y el juzgamiento ante la justicia ordinaria, revisión de la preclusión de la investigación del señor Ricardo Valivaro y darle impulso al proceso disciplinario contra los agentes del Estado involucrados en la comisión de la violación a la Comisión Americana perpetradas en este presente caso. Muchas gracias, representantes de la comisión. Tienen el uso de la palabra, señores representantes de las víctimas. Buenas noches, honorable señor juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, representante del colectivo de abogados. Me presento, Jacqueline Elizano Medina, cédula ciudadanía 37 546 645 de la ciudad de Bucaramanga. Como representante de la víctima nos dirigimos a esta honorable Corte Interamericana con el fin de presentar nuestros alegatos finales al caso del señor Wilson Gutiérrez Soler contra la República de Colombia, a fin de dar cumplimiento a la resolución del presidente de esta honorable Corte Interamericana del 1 de febrero del 2005. El 26 de marzo del 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la honorable Corte Interamericana la demanda en contra del Estado colombiano, según lo dispuesto en el artículo 51 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por las violaciones respecto a los derechos del señor Wilson Gutiérrez Soler. Vamos a precisar, señores representantes de las víctimas, lo que son la etapa ya de conclusiones finales. Entonces, prosigan en ese sentido, dado que lo que se está presentando y la premura de la audiencia. Por favor. Sí, gracias, señor juez. Respecto a la que nos atrae en este momento, las consecuencias físicas y psicológicas que se generaron en el señor Wilson Gutiérrez Soler con las torturas fueron percibidas por su familia, ya que cambiaron totalmente su estilo de vida. Es por esa razón que nosotros, los representantes de las víctimas y familiares, solicitamos a la honorable Corte que tenga en cuenta este sufrimiento físico, psicológico y moral padecido por el señor Wilson Gutiérrez al momento de fijar la compensación por daños inmateriales, toda vez que el Estado tiene la obligación de indemnizarlo como consecuencia de la violación a su integridad física, a su integridad personal, producto de la tortura a la cual fue sometido, la cual ya ha sido probada durante el proceso. La impunidad respecto a esta tortura, la falta de investigación de las amenazas y los hostigamientos a los que ha sido objeto, el deterioro de las relaciones familiares, la estigmatización social, ya que se le acusó de ser un delincuente y fue señalado todo el tiempo y hostigado, respecto a que realizaba actividades ilícitas, sumándole a eso el estrés postraumático de la situación que debía vivir y de lo cual lo llevó a tener un cuadro depresivo. Esta situación está valorada por la psicóloga, por la perita Dana Dosh, y quien recomendó un tratamiento psicológico para el señor Wilson. A raíz de todas estas situaciones, el señor Wilson también perdió la oportunidad de disfrutar su vida familiar con su hijo,
quien creó una versión totalmente diferente de su padre, ya que lo veía en el estado en el que le habían planteado que era una persona que se dedicaba a actividades ilícitas, una persona que se encontraba en negocios turbios, lo cual le trajo problemas de autoestima a su hijo menor, de inseguridad e impotencia frente a los demás niños con los que se encontraba. El señor Wilson, que fue detenido de manera ilegal y arbitraria, fue forzado a autoincriminarse bajo torturas de haber cometido el delito de extorsión. Es por ello, señor juez, que solicitamos que el señor Wilson Gutiérrez Soler sea indemnizado con la suma de $100.000 estadounidenses y para su hijo Kevin la suma de $50.000. ¿Desean agregar algo más a esta audiencia, representantes de las víctimas? Buenas noches, continuando con la exposición de alegaciones de conclusión en calidad de representantes de víctimas, le extiendo la solicitud a la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos para que haga una valoración íntegra y completa de todo el acervo probatorio contenido en el expediente del caso Gutiérrez Soler. ¿En qué sentido? En lo que se logró demostrar a la fecha, a nivel testimonial y documental. En cuanto a las certificaciones expedidas por la medicina forense, por los especialistas en psicología y psiquiatría y por el especialista en neurología, que databan de los daños físicos que en efecto presentaba el señor Wilson Gutiérrez Soler en cuanto a torturas a las cuales fue sometido durante el tiempo en que estuvo en custodia de las fuerzas públicas. Asimismo, igualmente también debe ser tomado en consideración los informes de investigación realizados por las organizaciones internacionales tales como la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e incluso la Procuraduría General de la Nación a nivel interno del Estado colombiano, que todas concluían en que el Estado colombiano utilizaba sistemáticamente el método coercitivo para culminar en la autoincriminación de las víctimas por medio de confesión en versión libre. Esto todo se encuentra en el expediente del caso Gutiérrez Soler y debe ser objeto de valoración. También es un hecho que al señor Gutiérrez Soler se le negaron todas las garantías judiciales. El Estado debía garantizar y proporcionar una defensa técnica que acreditara y validara la asesoría prestada al señor Gutiérrez Soler en los términos de la versión libre que este señor tuvo que rendir bajo torturas y sometimientos crueles, inhumanos y denigrantes. También deben ser tomados en cuenta los testimonios de los familiares, particularmente del hermano Ricardo Gutiérrez Soler, quien ha sido víctima directa también de toda clase de hostigamientos y amenazas que, producto de las denuncias que el señor Gutiérrez Soler, posterior a la ocurrencia de los hechos que aquí nos trae, intentó denunciar, fue producto entonces de todo tipo de hostigamientos, y la familia y el señor Gutiérrez Soler, como producto de estos hostigamientos, tuvo que como la vulneración y los derechos, la vulneración de los derechos a ejercer el desarrollo de un proyecto de vida, al exilio, la desintegración familiar, y todas esas implicaciones generaron unos daños psicológicos que deben ser indemnizados en su momento y compensados por el Estado colombiano, por lo que no puede permitirse que el Estado colombiano continúe en la posición inoperante y realidad internacional, especificando a qué hace referencia frente a todo lo que aquí ha presentado la comisión, los representantes de las víctimas, especialmente frente a la agencia de investigaciones de tipo penal y frente a quienes estarían dispuestos a agenciar estas investigaciones. Tienen el uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente de la Corte. Mi nombre es Ismael Andrés Jaime Rodríguez, actuando en calidad de agente del Estado. Cuando iniciamos estas etapas procesales, nos tomó por sorpresa que la comisión empezara con el descubrimiento de alguna práctica probatoria, no siendo esta la etapa adecuada para la misma, por lo que le ofrezco a usted, señor presidente, disculpas por el impasse que tuvimos, puesto que estábamos acorde con el cronograma de la audiencia, que pensábamos que era la práctica de las pruebas. Sin embargo, pues tratamos de corregirlo, y no sé si de pronto quedó como un hecho oscuro o de pronto opacado por esa situación,
pero el Estado colombiano reconoció su responsabilidad, retiró las excepciones. Por lo tanto, nos allanamos al cuerpo de la demanda. Quiere decir esto que la etapa procesal siguiente será la de reparaciones y costas. No entiendo yo, pues, no entiendo, digamos, por qué las partes como la comisión o las víctimas pues omitieron ese paso tan importante, de pronto desconociendo la importancia histórica del reconocimiento de nuestra responsabilidad. No buscamos nosotros que se nos felicite por tal, pero sí que por este acto pues se reconozca que el Estado colombiano está en total disposición de responder. Por eso mismo nos allanamos al cuerpo de la demanda y solicitamos que pasáramos a la audiencia como el procedimiento de la Corte lo indica. Pasemos a la etapa de reparaciones y costas. Entiendo yo que pues, la representación de las víctimas, que es un colectivo de abogados muy importante, que ha conocido varios casos, que ha llevado ante usted, señor presidente, varios casos de ciudadanos contra Colombia, haga un tal desconocimiento de la etapa procesal en la que estamos y se refiera nuevamente a situaciones fácticas que se dieron lugar en otro momento. Igual la extrañeza sucede de la intervención de la comisión, puesto que si bien entiendo que hay un dolor, igual lo entiende el Estado colombiano y por eso quiere hacerle frente a las responsabilidades como Estado. Y entiendo bien que quienes descubrieron pruebas fueron la comisión y también hablaron de las pruebas y de los peritazgos los representantes de víctimas. Siento que vulneraron un poco con esas actuaciones el debido proceso, puesto que no nos han escuchado en ningún momento nos han escuchado referirnos respecto de esas situaciones fácticas internas, que no es lo que nos atrae a esta Corte. Lo que nos atrae a esta Corte es la responsabilidad estatal. Y atendiendo al punto, a la solicitud que usted me hace, señor presidente, respecto de cuáles van a ser las indicaciones o cuál va a ser el procedimiento de nosotros a seguir, tengo que dejar claro que nosotros como Estado colombiano seguimos con total admiración las disposiciones de la Corte y entendemos que esas mismas disposiciones generan jurisprudencia para nuestro ordenamiento interno. No somos inoperantes, todo lo contrario, estamos aportando acá 10 agentes del Estado que quieren responder, retiramos excepciones y lo último que queremos es que nos traten con respeto cuando nosotros queremos dignificar la situación del señor Wilson Gutiérrez Soler. Y tenemos una serie un plan de acción que ya mi colega, la doctora Liliana, ya les explicará con un poco más detalle, pero sí veo con total sorpresa, digamos, que las demás partes de este proceso hayan ignorado una situación tan importante como es el sometimiento, como si fuera algo esperado, como si fuera algo que tuvieran previsto y restándole la importancia pues que eso merece. Prosiga, doctora. Declara su responsabilidad internacional por la violación de los artículos contenidos dentro del cuerpo de la demanda que hacen parte de la Convención Americana en el caso del señor Wilson Gutiérrez Soler, el cual conlleva al nacimiento de unas obligaciones por parte del Estado colombiano para reparar dentro de los términos del artículo 63.1 de la Convención. Estas reparaciones establecen que se debe guardar relación con alcance de la responsabilidad declarada por el Estado y que se reconozca por la Honorable Corte según resolución. Sin embargo, resulta oportuno precisar el alcance de la obligación de reparar de acuerdo a la jurisprudencia de la propia Corte. Según ella, las reparaciones no pueden ser decretadas sino con relación y en fundamento a los hechos que pudieran ser probados en una sentencia de campo. Ahora bien, no basta solamente con la decisión o declaración sobre la violación de los derechos y las garantías protegidas por la Convención para que surja la obligación de reparar. Es así que el Estado colombiano en esta ocasión declara su responsabilidad con respecto a los cargos endilgados en este proceso. Como medidas de satisfacción para las víctimas, ofrecemos, como mencionaba mi colega, que no le reste importancia al hecho de que el Estado colombiano no solamente reconoce, sino que ha ofrecido disculpas de manera pública como un gesto que demuestra el reconocimiento de los actos cometidos y que llevaron al perjuicio del señor Gutiérrez Soler. El Estado no solamente pide disculpas,
también les pidió perdón, como lo hacen todos los estados de derecho que se fundan en democracias participativas y comprometidas con el respeto, la promoción y la garantía de los derechos humanos y la reconciliación. Adicionalmente, se presentó ante ustedes un prototipo de manual que busca la protección de los derechos humanos como una medida educativa de obligatorio cumplimiento entre las fuerzas públicas de Colombia, el cual titulamos Manual Básico de Protección de Derechos Humanos Wilson Gutiérrez Soler, en busca de que toda nuestra fuerza pública se encuentre suficientemente preparada para que no exista la repetición de los hechos que nos tienen hoy aquí ante ustedes pidiendo perdón. Gracias. Gracias a los representantes del Estado. No siendo otro el motivo de esta audiencia, se da por terminada y se declara cerrada el periodo ordinario de sesiones en la Corte. Muchas gracias a todos los que participaron en ella.